derechos humanos, transición política e impunidad. De eso vamos a conversar hoy día. Los derechos humanos aparecen en fechas relativamente recientes de la historia universal. Son una gran creación jurídica de la modernidad, que tiene tras sí la filosofía política de la democracia, el pensamiento de la ilustración. Aparecen como texto legal por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dictada en París al fragor de la Revolución Francesa. Se consagran allí una serie de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la propiedad, el derecho de reunión, el derecho a no recibir sanciones penales sin un debido proceso y por lo tanto no ser sometido a métodos de investigación que violenten la dignidad humana como es la tortura, a la libertad de expresión, de publicación de ideas. Eh, este conjunto de derechos que solo pueden ser violentados de manera significativa por el Estado, son lo que constituyen los derechos humanos y se han venido difundiendo por todo el mundo mediante textos legislativos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1947, el Pacto de San José de Costa Rica, y han sido recogidos por la legislación interna, como en nuestro país, donde incluso la dictadura militar de Pinochet con su constitución de 1980, de manera cínica, pero tuvo que reconocer los derechos fundamentales, en definitiva los derechos humanos. Bien, las violaciones a derechos humanos son aquellas que se cometen por agentes del Estado. Ese es el sujeto activo, único. Muchas veces se nos dice, bueno, pero cuando un policía es agredido o alguien, un agente del Estado, sí, eso también es sancionable, pero tiene una naturaleza jurídica distinta. Ya lo vamos a explicar por qué. Y es porque la correlación de fuerza entre un particular y el Estado es absolutamente distinta. La fuerza del Estado es irresistible, por lo tanto, la alevosía, la acción sobre seguro está siempre en favor del Estado más que de un particular. Segundo requisito, las violaciones de derechos humanos deben responder a una política de Estado, ser algo sistemático, no hechos aislados. Tercero, se tiene que tratar de delitos, no cualquier infracción del Estado. Las violaciones a derechos humanos son muy graves. Primero porque es la mayor perversión que puede tener un Estado que está construido para dictar leyes, hacerlas respetar y brindar orden público, seguridad y justicia a sus ciudadanos y termina él precisamente violentando esos propósitos, esos fines. Segundo, porque la violación a derechos humanos desde el Estado, solo puede ser desde el Estado, tiene un componente de alevosía, es decir, de actuar a traición y sobre seguro muy grande, a traición respecto a los propósitos del Estado. Y sobre seguro porque la fuerza del Estado es irresistible. Cuando un delincuente común comete un delito, tan pronto llega la policía u otros agentes del Estado, pierde el control de la situación. Pero un Estado es irresistible por un particular. Tercero, es muy grave porque el ciudadano queda en una situación de indefensión. Si una persona es detenida sin ninguna formalidad legal ni fundamento por personas que no se identifican en su domicilio por la noche, como ocurrió tantas veces en la dictadura militar chilena, pues está en la indefensión. ¿Dónde va a ir? ¿A la policía? ¿A los mismos que vinieron a detenerlo? Evidentemente que no, es una situación de indefensión. Por eso todo esto es muy grave. Y por eso tiene un trato especial. Se establece que no hay perdón, no se pueden amnistiar, no se pueden indultar abierta o encubiertamente estos delitos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia en contra del Estado del Perú que trató de perdonar estos delitos a los autores de la masacre de Barrios Altos durante la dictadura de Alberto Fujimori, sujeto que afortunadamente por estos días la justicia le ha revocado el indulto y lo va a hacer volver a la cárcel. Las violaciones de los derechos humanos son también imprescriptibles. El paso del tiempo no las hace que se extingan las responsabilidades.
Y es lógico porque los autores contaron durante mucho tiempo con el enorme respaldo de tener el Estado tras de sí. Por último, tienen también una ciudadanía universal. Tienen una ciudadanía universal y es así como en la detención de Pinochet en Londres se probó que si hay un Estado renuente, como lo era el chileno en ese minuto, a sancionar violaciones a derechos humanos, bien puede otro Estado, incluso donde no se ha cometido el delito, proceder a juzgar y sancionar este tipo de conducta. La impunidad no es solo la falta de obtención de la aclaración de los hechos y la sanción de los responsables. Eso puede darse por la realidad, por la vida, un crimen que no se pudo resolver, ineficacia o imposibilidad práctica de descubrir autores, sancionar. La impunidad es más grave, la impunidad es la falta de investigación y particularmente de sanción cuando ella se produce a partir de la acción dolosa de grupos o personas que quieren impedir que se haga justicia. Eso es la impunidad. Y yo creo que en Chile ha habido impunidad y creo que hay impunidad. Los derechos humanos tienen que ver mucho con la política, partiendo por el hecho de que el sujeto activo que puede cometer estos estropicios es precisamente el Estado, que es el ente más político, que tiene que ver con la cosa más pública de la polis, de la ciudad, que cualquier otro. Los derechos humanos se dan en un contexto político, su vigencia o su violación. La gran violación de derechos humanos en Chile parte en 1973 con el golpe de Estado, que es una reacción muy violenta, venía desde la oligarquía chilena, desde el gran empresariado y patrocinada por el gobierno norteamericano, destinado a aplastar a un sector de la población que tenía a través de un gobierno legalmente constituido la voluntad de transformar las estructuras sociales de este país, que había hecho cosas que eran imperdonables para el gobierno norteamericano, como la nacionalización del cobre, y cosas imperdonables para la oligarquía chilena, como la reforma agraria. Con anterioridad no se registran grandes violaciones de derechos humanos. Hay matanzas, sí, indudablemente, la matanza de Santa María de Iquique. El gobierno de Arturo Alessandri Palma, que tan inmerecidamente tiene un monumento frente a la Moneda, cometió hechos muy violentos, como la matanza de Ranquil, la matanza del Seguro Obrero, reprimió las libertades públicas, la libertad de expresión, empastelando, como se llamaba, la destrucción de imprentas, de periódicos, encarcelando editores de periódicos, periodistas. Pero ninguna de esas violaciones de derechos humanos tiene la entidad que tiene el golpe de Estado del 73, donde se crean instituciones destinadas precisamente a exterminar a un sector de la población chilena, o matarlos, derechamente, haciéndolos desaparecer, lanzándolos vivos de helicóptero, como lo hacía el señor Miguel Krasnov Marchenko, que por estos días quiere pedir indulto. Esa política, a través de instituciones con enorme cantidad de personas, con millonarios recursos, y que cuando esos faltaban recursos los ponían empresarios como Ricardo Claro Valdés, que por estos días ya no está en este mundo, pero evidentemente en el cielo no está, que proporcionaban dinero para la masacre. Bien, esta dictadura militar empezó a tener grandes muestras de oposición masiva ciudadana a partir de 1983. Con anterioridad había habido una resistencia muy enérgica y valiente y a rato heroica de sectores de la población, pero había sido de algunos sectores. Lo que se hizo masivo ocurrió a partir de 1983 con las protestas nacionales. De ahí se produce entonces la intervención del gobierno norteamericano a partir de 1986, que se da cuenta que esta dictadura que ellos mismos habían instalado estaba destinada a terminar, a ser derrocada, y que lo que de ahí vendría iba a ser necesariamente un gobierno democrático, popular, de ideas mucho más avanzadas de aquellas que a los norteamericanos les gustan.
Y ellos iniciaron una transición. Presionaron primero y pusieron a Sergio Onofre Jarpa, que tuvo un engañoso periodo político de diálogo. Se dice que produjo la apertura, pero eso es mentira. De hecho, la apertura se había producido. De hecho, la gente estaba participando, opinando en política y los partidos políticos estaban participando de hecho. No porque el señor Jarpa lo autorizara. Además, el señor Jarpa debutó como ministro del Interior con dos protestas nacionales a finales del 83, donde murieron 96 personas. O sea, ese era el hombre de la apertura. Bien, cuando se produce el plebiscito de octubre de 1988, eh, los norteamericanos, parte de la derecha, sectores del empresariado, la Iglesia Católica, se dan cuenta que a la larga o a las cortas, y muy probablemente más a las cortas que a las largas, el señor Pinochet va a terminar como terminan los dictadores, en países que tienen dignidad, y Chile la tiene. Y se le obliga a aceptar el plebiscito. La misma noche trató de dar un golpe dentro del golpe. El resto de las Fuerzas Armadas le dijeron que no estaban dispuestos a otro golpe dentro del golpe. Y se inició entonces la transición. Él incluso pensó en ser candidato el 89. Pero la derecha le hizo aparecer a Nambiji, que sabían que iba a perder, pero era una forma de sacarse a Pinochet. Y ahí se inician las conversaciones entre don Patricio Elwin y Carlos Cáceres, que es un personaje muy especial, que es el ministro del Interior, que no se llevaba bien con Pinochet, al punto que Pinochet en una ocasión le pide la renuncia, pero que es puesto indudablemente por los norteamericanos. No era un personaje del gusto del general Pinochet, pero el que está mandatado para hacer la transición. A tal punto es esta contradicción Pinochet-Cáceres, que en una ocasión Pinochet le pide la renuncia y después retira esa defenestración. Cáceres negocia con Patricio Elwin. Ricardo Lago ha dicho en fechas recientes que él estaba dudoso sobre esa negociación. Y ha dicho también que él nunca tuvo conocimiento de que los derechos humanos fueran parte de esa transacción. No tengo por qué dudar de lo que dice el presidente Lago, pero yo creo que los derechos humanos y los crímenes eran parte de la transacción y la impunidad era un componente necesario de esta transición pactada. Y lo eran por los hechos posteriores. Veamos cuál es la actitud del gobierno del presidente Elwin. Los últimos presos políticos de la dictadura militar, estoy hablando, dictadura militar, los libera el último día de su gobierno. O sea, hay gente que pasa todo su gobierno en prisión política, que venían de la dictadura militar. Y no los liberan, sino que los expulsan del país con penas de extrañamiento que se cumplen hasta el día de hoy. En los últimos meses, el presidente Elwin trató de dictar una ley de amnistía para los militares. Pero el Partido Socialista, en este caso, tuvo una actitud muy digna y se opuso. Y esa ley no pudo salir. La justicia en la medida de lo posible, decía don Patricio. ¿Y cuál era lo posible? Muy poco. Casi nada. El asesinato de Orlando Letelier, pero bajo presión de los norteamericanos. Ministro en visita, sanciones, indemnización. Pero todo el resto de la masacre estaba en la impunidad. Esto se desploma con la detención de Pinochet en Londres, donde un abogado, don Joan Garcés, que fue asesor, siendo muy joven, directo del presidente Salvador Allende, al cual Chile le debe mucho, este señor Garcés, este colega, logró hacer operar la legislación internacional en materia de derechos humanos y se consiguió la prisión de Pinochet en Londres. Y ahí uno ve el segundo afán desde los sectores políticos de gobierno en aquella época en favor de Pinochet y se da cuenta que hay una transacción entre medio. Fueron a defender a Pinochet en Londres. Esto parece extraño
si es que usted no considera que hay un pacto de impunidad. José Miguel Insulza se indignaba cuando le hablaban del general Pinochet, lo defendía con un fervor y él había estado en el exilio. Frei, después supimos, pero era previsible en ese momento, le habían asesinado a su padre y defendía con todo entusiasmo al general Pinochet, que había que hacer justicia en Chile. Lo trajeron para Chile, aquí nunca se hizo justicia. Yo recuerdo haber escrito un artículo que se llamaba Justicia Virtual, porque a Pinochet le iban a entrevistarlo humildemente el ministro investigador consultorio a su casa, al lugar y la hora que él fijaba, contestaba lo que quería. Nunca puso un pie en un tribunal, nunca, mucho menos puso un pie en una cárcel, y fue el genocida más grande de la historia de Chile, yo creo que uno de los grandes genocidas de la historia de América Latina. Pero, ¿qué produjo la detención de Pinochet en Londres? Que se desmoronara la otra impunidad. Aquí hay dos grandes impunidades. Una es la impunidad del golpe de Estado como tal, que es, entre comillas, el derecho de la oligarquía chilena a reventarnos a balazos y a crímenes cada vez que los ciudadanos queramos construir una sociedad distinta que a ellos no les gusta. Ese derecho lo han conservado incólume. Esa es la gran impunidad. Por eso es que se aceptó que el presidente Salvador Allende, se aceptó judicialmente, terminara establecida como verdad judicial que se había asesinado con 2 balazos en la cabeza de calibre distinto. Por eso es que la facha hasta el día de hoy sostiene que no sabe cuáles fueron los pilotos que bombardearon la moneda. El golpe está intocable y a eso colaboran otros que no son necesariamente los que le dieron el golpe. ¿Se han preguntado usted por qué doña Michelle Bachelet, doña Carolina Toá y doña Isabel Allende no se querellaron por la muerte de sus progenitores? O que peor aún, en el caso de doña Isabel Allende, fue a decirle al ministro Mario Carroza que no investigara, que la familia tenía claro que eso era un suicidio. Como si el presidente Allende se hubiera suicidado, cosa que no está acreditada en el proceso. Yo fui abogado querellante allí, porque estaba deprimido. Señor, si los militares no dan el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, el 12 de septiembre el presidente Allende duerme tranquilamente en su casa. Ellos son los causantes directos. La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que quienes se arrojaron de las Torres Gemelas para evitar una muerte más terrible no se suicidaron. Se discutía esto con las compañías de seguro, sino que fueron víctimas de un homicidio. Porque ellos no fueron allí para suicidarse. Allende no se levanta el 11 de septiembre con la voluntad de suicidarse. Toda esta gran impunidad está intocada. A Pinochet no le pasó nada. Y la otra impunidad, la pequeña impunidad, que es una conceptualización no muy rigurosa que hago yo, porque cuando dice pequeña quisiera decir que es algo menos grave. Yo creo que es menos grave históricamente, pero es tanto más brutal. Estamos hablando de personas como Rodrigo Rojas, Carmen Gloria, que fueron quemados vivos, mujeres que le metieron ratas en la vagina, ciudadanos vivos que fueron lanzados de helicópteros. O sea, estamos hablando de una variedad de crímenes terribles a las que fueron víctimas miles de chilenos. Bien, esa pequeña impunidad se desmoronó, no se sostuvo, pero no se sostuvo por la acción del gobierno, se sostuvo por la acción de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares, de abogados voluntariosos y por la situación internacional. Ya esto no se sostenía. Pero hasta que Pinochet fue detenido en Londres, aquí en Chile se aplicaba la ley de amnistía, se aplicaba la prescripción. Y lo que ha ocurrido no es toda la justicia en materia de la pequeña impunidad. Ustedes ven en los diarios cuando aparecen detenidos o procesados o condenados algunas personas. Pero en fin, pongan atención, es el elenco estable. Marcelo Morén, Krasnov Marchenko, Contreras, mientras vivía, que le da lo mismo tener 500 o 600 años de prisión. Es cierto que hay alrededor de 150 presos en Punta Peuco y otros 50 en Colina, pero eso es poco, eso es muy poco.
Lo que la prensa no informa es cuántas querellas por tortura o por homicidio no llegan a ninguna parte. Se ha avanzado, sí, pero no todo lo que se pudiera haber avanzado en el ámbito de la pequeña impunidad. Y ahora en los últimos días estuvimos a punto de llegar al colmo, al paroxismo de la impunidad, cuando se liberaron a 7 genocidas, perdonándole eh, eh, la pena. Se interpuso una acusación constitucional, no se ganó, desertaron ahí varios parlamentarios demócratas cristianos. Les podemos reprochar muchas cosas, pero no les podemos reprochar que sean incoherentes. Ellos fueron parte activa en el golpe de Estado. Los que repudiaron el golpe de Estado, dirigentes importantes demócratas cristianos, fueron solo 13. Ahí estaba la dignidad, pequeñita, minoritaria. La dignidad que otros demócratas cristianos tuvieron en la dictadura, como en derechos humanos Roberto Garretón, Luis Toro, en el ámbito sindical, Cueva, Rodolfo Ezequiel, en el ámbito estudiantil, Jerko Luetes. Sí, hay mucha democracia cristiana digna. Pero está también estos otros, los que dieron el golpe y sus herederos que hoy día promueven la impunidad. Poner término a la impunidad es una tarea entonces de hoy. Y poner término a la impunidad es sancionar a los culpables, hacer memoria, que esto se conozca, todos los que hayan vivido escriban, cuenten, relaten, y reparar. El gobierno del presidente Piñera está ahora en conversaciones con los expresos políticos, tiene que hacer una reparación como corresponde. A los expresos políticos se les da trato en materia de salud como indigentes. Les pagan una retribución mucho menos que un sueldo mínimo. O sea, es un trato de indigente. Y este gobierno, esperamos, y quizás esperamos porque somos unos optimistas panglosianos, que haga las cosas mejor en este ámbito que la doctora Bachelet, de la cual esperamos tantas cosas, porque ella, aunque haya sido por un rato, pero fue presa política, y aunque haya sido por un abuso, pero su padre murió asesinado por la dictadura militar, y la presidenta Bachelet no hizo las cosas que era esperable de ella y que la ley y que la dignidad en Chile esperaba. El desafío está en el presidente Piñera, y si no cumple, como los juramentos, digámoslo, que la patria se lo demande. Entonces, los que creemos en los derechos humanos, los que sufrieron esto,